Entrando, gracias. Bueno, esto habla de tu personalidad, ¿eh? Vamos así, a la espontaneidad. Chévere, 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 chévere. Así soy yo, pero ¿cómo le explico? Pero me parece bárbaro, me parece bárbaro. Igualmente vas a seguir pudiendo hablar, aunque te muevas, aunque te muevas. Un Vale. poquito, ya faltan 5 minutitos nada más para llegar, pero nada, que 1.000.000 de gracias por la invitación, que estoy súper feliz de estar con usted, que es una doctora que está centrada, que sabe lo que está pasando, y eso a uno le hace muy feliz, porque al final es la esperanza de que todos los médicos y que todos los que tengan una bata blanca como la suya, pues sigan su ejemplo, que no se queden en esos libros del 1, 2, 3, obsoletos. Obsoletos de No. la tradición, sin darse cuenta que ya eso no va. Exactamente, corazón. Yo quería empezar a presentarte porque tú eres licenciada. Haceme acordar, ¿él es licenciada en nutrición o es como una carrera un poquito diferente de allá? Especialista en nutrición. Pero hay una cosa muy interesante de ti, que antes estuviste en los laboratorios. Ah, no, sí, yo pasé más de 15 años en la industria farmacéutica, trabajando en todos los niveles. Estuve como visitadora, después como jefe de distrito, gerente distrital, y después mercadeo. Entonces, uno sabe lo que hay allá adentro, uno sabe cómo es la cosa, cómo maneja todo. Así es, por esa razón hiciste realmente una vuelta carnero, digo yo, una transformación enorme y conociendo los vericuetos de dónde tenemos que estar luchando y tanto, ¿no? Así que buenísimo. Y además de que seas especialista en nutrición, hiciste una especialidad en Estados Unidos, que ¿cómo la llamamos nosotros? No, es alimentación cetogénica, especialización en la alimentación cetogénica. Como hablábamos por teléfono, que después de tanto y tanto experimentar y de tanto tener gente y experiencia con las personas, ya eso de poner etiquetas de nombres es tan absurdo. Es absurdo. Tal cual. Tal Todos cual. tenemos Por una eso estaba yo, alimentación hablaba inicialmente, mientras tú te conectabas, de que nosotros podemos estar en común hablando de una nutrición evolutiva, pero que no queremos ponerle ni siquiera ese rótulo, porque si no, le van a poner en el estante de las modas y es una falta de respeto, porque no es una moda. Esto es ciencia y viene a cambiar la salud de todos nosotros. Que nos vamos a perfeccionar, que vamos a descubrir cosas nuevas, no tenemos la verdad absoluta, por supuesto. Pero hay una verdad absoluta. Lo que nos enfermó, eso sí tiene que cambiar, porque ya lleva más de 60, 70 años, diría yo. Preciosa, y además yo te tengo que decir que eres... ¿Qué cosa? Que ya tiene más de 100 años todo esto, porque ¿Cómo empieza todo este lío de la pirámide alimenticia, la funesta pirámide alimenticia? Bueno, gracias al engendro, porque es que no tiene otro nombre, Ansel Keys, que hace todo este rollo de los 7 países, toda esta investigación, y al final el resultado es la dieta mediterránea, la mejor del universo, las grasas matan, los carbohidratos y el azúcar obviamente no. Y bueno, nada, pues lamentablemente tenemos lo que tenemos y somos la sociedad más enferma de todos los tiempos. O sea, tenemos médicos supuestamente mucho más actualizados, máquinas muy modernas, pero somos los más enfermos de todos desde que los humanos existimos. Entonces, tenemos que juzgar un poquito más, tenemos que escudriñar un poquito más cuál fue el error, que está muy claro, ¿no? Está muy claro. Bueno, como estás en la calle, puede ser que se frene un poco la internet, ¿eh? Maribel, fíjate. Ya llegaste, bueno. Movete tranquila. Es que justamente yo voy a insistir en estos temas. Vamos a hablar de las carnes, vamos a hablar de las grasas y vamos a hablar también de qué pasa con la tendencia al vegetarianismo que estamos teniendo también, ¿eh? Porque hay una tendencia
tenemos que hablar de eso, sí. Hay una Claro. tendencia educativa que hay que ver, porque una persona, y tú me vas a decir después, puede ser ovo-vegetariana con ciertos, yo a veces comulgo con algún paciente y decir que si comemos huevo podemos ingeniarnos para no matar animales, y en eso respeto a veces la mentalidad y el espíritu de la gente, pero sin huevo me parece que realmente no se logra lo que ellos quieren, ¿no? Así que, y vamos a hablar un poquito también, te voy a preguntar un poquito de edulcorantes, porque yo en general no quiero ninguno, te soy sincera. Pues está bien también. Es que está bien también. Esto no está mal. Voy a poner esto en el trípode y ya, eso, aquí Eso, estoy yo. así, allí estás tranquilita. Ya va, que se cayó esta cosita aquí. A ver, mi esposo me está Cuando ayudando. la pongan, le digo Rapidito. a la gente, cuando la pongan en Ketolander en Instagram a Maribel, van a ver que es una excelente cocinera. Tiene unas Me encanta. recetas, porque también en este cambio de paradigma va a ser muy necesario que volvamos a la medicina culinaria, a que la cocina es el lugar de salud o de enfermedad, como lo querramos ver, pero que es fundamental que sepamos que tenemos que volver a cocinar, ¿vale? Bueno, no te preocupes. Sí, vamos a hablar de todo un poquito. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con carnes sí, carnes no? ¿Podemos arreglarnos con huevo y vegetales? Porque lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que las legumbres y los granos nos enferman el intestino. ¿tá? Totalmente. Nos enferman la microbiota. Nos enferman la microbiota, nos rayan el intestino, vamos a hablar bien en fácil, y de allí podemos llegar a tener aterosclerosis, demencia, enfermedades autoinmunes, o sea, es un origen de un montón. Claro. Exactamente. Claro. Es un origen de desastre. Hola, voy a invitarla nuevamente porque parece que se hubiera ido esta niña. Digo yo niña porque al lado mío es una niña, ¿no? Pero es una luchadora, una guerrera, por eso la quiero tener aquí. Ahora estoy esperando a ella, que se ha ido. Maribel cocina mucho y van a ver que algunas de las cosas dulces que hace, y acá también todas las cadenas que se han empezado a desarrollar en esta área de cosas dulces tienen edulcorante, pero yo les aviso una cosa, traten de comer poquito de eso, porque con eritritol y con stevia, cuando es mucho, la flora siempre empieza a gritar y realmente nos hace mal. Así que poquito. Lo otro que quiero tocar de los dulces, chicos, es que cuando estamos hablando de harinas, que es para eso la repostería, especialmente puede ser harina de almendras, harina de sésamo, harina de mismo, porque realmente nos rayan el intestino igual. Tienen lectinas, entonces poco. Lo experimenté yo misma, así que puedo decir también de lo que he vivido. Está muy bien con la repostería, pero medido. Comemos más que nada los alimentos que no nos inflaman el intestino. Huevo, pescado a la cabeza, algunos vegetales que nosotros estemos siempre censando a ver según nuestra flora bacteriana, si podemos estar metabolizando mejor, a veces la acelga, la espinaca, el brócoli, pero personalizándolo porque es impresionante, es difícil llegar a una flora bacteriana y comiendo vegetales completamente saludables. Estoy hablando en exceso, ¿no? Por eso es tan difícil llegar a decir que con el vegetarianismo yo tengo una salud óptima. Realmente muy difícil, ¿no? Sobre todo porque hoy ya, gracias a Dios, incluso en nuestro país, podemos hacer mediciones de esta salud intestinal y siendo más exquisitos en vegetarianos, podemos empezar a medir la permeabilidad intestinal. Hay un test que se hace, se pide poco, hay que decir la verdad, pero se llama el test de manitol y lactulosa.
eso lo estudiamos en los cursos. Es una cosa sencilla porque se toma manitol, se toma lactulosa por vía oral y se mide luego quién se absorbió. Y como hay uno que no se puede absorber y el otro sí, se hace la relación. Y si uno absorbió por demás lactulosa, se hace el diagnóstico de hiperpermeabilidad. En función de ese diagnóstico, que a veces puede ser sin clínica acompañante, lo habitual es que haya siempre algo de clínica, meteorismo, por ejemplo, erutos, constipación, dispersia, distensión abdominal, uno tiene el valor numérico para ir yéndose para atrás. Entonces, es una exquisitez, podríamos decir, porque en realidad es medicina preventiva, pero para ver qué alimentos vos estás recibiendo que te lleven a esta hiperpermeabilidad. Con eso estás haciendo realmente una labor de prolijidad en tu alimentación para que el día de mañana eso no te enferme, ¿tá? Eso, bueno, son exquisiteces que las enseñamos en los cursos para llegar a una prevención antes de recibir un paciente completamente inflamado y con enfermedades autoinmunes, que es lo que habitualmente vemos en los consultorios. Pero bueno, es para que sepan, ¿no? ¿Por qué me estoy enfocando en el tema vegetarianismo? ¿Qué alimentos no me producen hiperpermeabilidad intestinal? Empezando porque me aumentan o me producen la famosa disbiosis y sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, voy a cerrar y volver a entrar. Estuve hablando acerca de la hiperpermeabilidad intestinal, de diagnosticarla. Nosotros hacemos un test de manitol y lactulosa, no sé si ustedes lo conocen, sí, para claro, hacer un diagnóstico más certero de qué alimentos me rayan el intestino, comillas, y de esa manera hacer medicina preventiva e ir quitando algún alimento que me esté jorobando en virtud de eso, ¿sí? Y esto es maravilloso. Y en virtud de eso es que me quedan a veces pocos alimentos. El huevo es uno de ellos, ¿eh? El huevo es uno de ellos. Es que la clara es muy alergena. Claro, claro que sí. Las histaminas de las claras es muy fuerte. Ah. Es muy fuerte. Ahora. Pero la yema es muy generosa, ¿eh? La yema es muy generosa. Es muy generosa. Ah. Es menos alergena que la clara. Es mucho más factible y mucho más común ver alergenos con las claras, más no con las yemas. Pero mejor todavía, porque realmente donde está toda la parte nutricional compleja está dentro de la yema. Así que es punto a nuestro favor, ¿no? Sin embargo, el gran porcentaje de proteína está en la clara. No, eso por supuesto. Y de ahí veníamos con el tema de que el vegetariano le faltan aminoácidos. Aunque me los discutan, le faltan aminoácidos. No, absolutamente. Y eso no tiene discusión. Ellos pueden decir lo que ellos quieran. Y yo no es que me vaya en contra de ningún tipo de alimentación. Sin embargo, hay cosas que no puedes, el sol no se puede tapar con un dedo. Eso es imposible. O sea, nosotros en la nutrición hay alimentos esenciales, hay elementos esenciales, y los elementos esenciales dentro de la nutrición son los aminoácidos y los ácidos grasos, provenientes de animales. Pueden sustituirlo por lo que quiera, nunca jamás va a ser así, y nunca jamás un vegano y un vegetariano va a estar 100% saludable, jamás, porque además, ¿quiénes son las precursoras de las hormonas? Las grasas, y si tú no comes grasa animal, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un detalle. Por eso ya he hecho unos cuantos videos acerca del colesterol, que el colesterol es bueno, pero no hay que tenerle miedo, y por cierto de la testosterona que sale directo de allí, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es una gran realidad. Oye, la gente te pregunta, ¿qué hacemos con las harinas? ¿Cómo hacemos repostería? ¿Cómo hacemos tarta, pan, galleta? Tú que te dedicas a eso, ¿qué podemos decir de las harinas? Primero siempre les digo algo súper importante, que es si existe alguna posibilidad de adicción al azúcar o a los carbohidratos, ni que sean keto, ni paleo, ni low carb, ni que lo llamen como les dé la gana, no se deberían consumir. Nunca, hasta que esa adicción sea absolutamente controlada.
sí se puede. Al igual que la gente deja de fumar y al igual que la gente deja las drogas, el azúcar es una adicción 1000 veces mucho más adictiva que cualquier droga, cualquiera, llámenla con cualquier nombre. Entonces, lamentablemente, sí, existen los edulcorantes, pero yo también al principio, cuando estábamos hablando, le decía, doctora, no hacen falta los edulcorantes, no son necesarios. Y mucho menos cuando son personas que son adictas al azúcar. Porque lamentablemente la adicción no está aquí, está aquí. Y si yo siento que eso sabe a dulce, pues yo me voy a echar una jartada de torta keto total. Y entonces a la final estamos haciendo el doble de daño. ¿Por qué? Porque lamentablemente las grasas son muy calóricas y los frutos secos son calóricos. Y las mantequillas y todas las grasas que utilizamos son súper calóricas. 1 gramo de carbohidrato tiene 4, 1 gramo de grasas tiene 9 calorías. Entonces, estamos hablando que si nos comemos una tarta de chocolate con eritritol, con harina de coco y harina de almendra y no sé qué, estamos haciendo un desastre triple. Así es. Entonces, estamos si haciendo un desastre. Porque además, un exceso de harina de almendras también me corroe las paredes intestinales. Las lectinas son lentísimas. Claro. Por eso. Eso es lo que quería a veces decir, porque si no, está creciendo mucho por estos lares también la cocina en base a venta de productos, en base a harina de almendras en general, hay que decir, claro, con demasiado edulcorante y se ve que no nos está haciendo bien. Entonces, yo me parece bien que crezca esa industria, pero con cuidado. La medicina culinaria, volver a la cocina, chicos, eso. Es que tenemos un grave problema los seres humanos. Es que no somos precavidos en nada y todo lo queremos comer en exceso. Todo lo que nos gusta lo queremos comer todos los días. O sea, no vemos un desayuno si no es acompañado con un pan. Ah, bueno, claro. Entonces existe la Keto Lander, si existe esta y existe la otra que hacen panes keto. Sí, es verdad, pero también digo siempre, muy seguido, y en todos mis lives lo digo y lo repito porque siempre me preguntan sobre todo lo que es el edulcorante y eso, porque la gente escucha, es bueno, no es tan bueno, es malísimo, es pésimo. Y les repito, sí, cómanse un pancito cetogénico. Yo ahora ya no como pan hecho con mozzarella y queso, etcétera, los típicos panes keto que en mi YouTube y en mi canal de Instagram tienen esas recetas, son maravillosas, los porcentajes no son tan pesados porque a pesar de que tienen muchos ingredientes comunes con muchos panes que existen en Google y en todas las páginas del mundo de keto, yo traté de hacer una que no fuese tan pesada, ese porcentaje, ¿no? Sin embargo, no es necesario un pan para acompañar un huevo, un buen bacon, medio aguacate, unas aceitunitas, unas semillitas, qué sé yo. No es necesario. Si eso de por sí ya es súper rico, es súper rico. Entonces no necesitamos esa carga de carbohidratos. ¿Los carbohidratos son necesarios para vivir? No, porque los carbohidratos, que al final son glucosa, pues no son esenciales. Los esenciales son, como dijimos antes, los aminoácidos y los ácidos grasos. Eso es lo esencial en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser conscientes. Nada en exceso es bueno. Todo lo que comemos en exceso siempre va a tener una consecuencia. Si nosotros nos comemos 3 aguacates, vas a tener consecuencias. Si te vas a comer 20 huevos, vas a tener una consecuencia. O sea, nada, ni siquiera la carne en exceso, porque podemos abusar. Nuestro hígado necesita cuidado. Nuestro hígado es ¡wow! Es justamente, un filtro justamente por eso, ahora también la frecuencia en la alimentación va a ser fundamental cambiarla. Y ahí vienen las facultades todavía que están atrasadísimas y están diciendo igual que comamos cada 3 o 4 horas, cuando en realidad el atraso entre las comidas, puedes llamarlo ayuno intermitente, puedes llamarlo alimentación intermitente, le permite al tubo digestivo recuperarse, además de la autofagia que necesitamos 24 horas en adelante, pero sin ahondar en esos temas. Y dime una cosa, Maribel, ¿qué me dices de la masa madre? Que también la gente pregunta mucho.
¿Qué me Eso dices de es eso? es un espectáculo, es un espectáculo, porque si nosotros tenemos la facultad de hacer, y esto es ancestral, esto no es de ahorita, esto no lo estamos creando ahora, lo que sí estamos creando ahorita, que ni siquiera los panaderos confiaban, los panaderos de toda la vida que han hecho masa madres de trigo con gluten y con todo ese rollo, de que pudiésemos fermentar masas madres hechas de almendras, de harinas de coco, de harinas de castañas, etcétera, que ya son de por sí bajas en carbohidratos. Pues si nosotros teníamos un proceso de fermentación donde crecen unos microorganismos espectaculares, bacterias y levaduras allí, que se van comiendo todo ese azúcar y todo ese carbohidrato y nos dejan aminoácidos a morir, así, o sea, exacerba toda la parte buena, vitaminas, sobre todo la vitamina del complejo B, se exacerba cuando se hace la fermentación. Entonces qué maravilla de panes y qué maravillas de postres y qué maravillas de torta, que tampoco, ojo, tampoco se puede abusar, porque el hecho, cuando nosotros tenemos que tener una homeostasis bacteriana a nivel intestinal y a nivel de todo tipo. Entonces, si nosotros exacerbamos a nivel de intestino esas levaduras y esas bacterias, pues lo bueno se convierte en malo. Y entonces todo en su justa medida es perfecto. Ya después de esa justa medida, si nos vamos a ir más allá, pues entonces ahí empezamos a poner la torta y ya. Ya no va a funcionar ni que sea fermentado ni que sea nada. Entonces, tampoco podemos agarrar y comer chucrut y podemos tomar kéfir y comernos el pan fermentado y después tomamos una kombucha y entonces nos llenamos de bacterias, levaduras y ahí volvemos ese organismo una locura. Ay, pero sí dijeron que la fermentación era buena. Sí, todo en su justa medida es bueno. Cuando tú te pasas de lo bueno, ya lo conviertes en algo malo. Ese es el tema. Ninguna duda, por eso es que el descanso del aparato digestivo es fundamental. Para mí es una de las mejores cosas para reciclar a las bacterias. Ellas mismas se van a reordenar. Está experimentado eso en 7 días de ayuno en ratas. Está bien que nosotros no somos ratas, pero la mayor parte de los experimentos se hacen a partir de así. Y tú sabes también, no solo que en general nos han endemoniado a las grasas, sino que al día de hoy también dentro de la cultura que quiere que seamos más vegetarianos, está el tema de endemoniar las grasas saturadas. De tal manera que la grasa vegetal es buena, pero la grasa saturada, llámese coco, que ahora vamos a hablar del coco y de las carnes, por supuesto. Exacto. Las endemoniaron mal y tenemos que sacar ese mal estigma que le han puesto. ¿Qué me dices de las saturadas? Doctor, es que todo viene a lo que hablábamos al principio, de toda esta investigación que hizo este señor hace más de 100 años y que lamentablemente puso las grasas por el piso, diciendo que el colesterol mataba, que provocaba ateromas, que provocaba afecciones cardiovasculares, ACV, etcétera, y que el azúcar y el carbohidrato no. Obviamente ya se sabe, ya estamos clarísimos de que todo esto fue, pues la industria alimenticia puso su mano negra allí, obviamente como en todos estos años, cada vez peor. Entonces, se concluyó que el colesterol era el que mataba a la gente. Cuando nosotros somos un colesterol ambulante, lo repito 1.000 millones de veces, somos colesterol. Y si nosotros nos ponen estatina para bajarnos el colesterol, nuestro cuerpo es tan inteligente que va a producir colesterol. El problema está en que no hay nada que lo limite. Como la leptina con el hambre, ¿no? Mira, ya te saciaste, vamos a quedarnos hasta aquí, deja la comedera. En el caso del colesterol no hay nada que lo limite y empieza exacerbadamente a producir colesterol, el que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? Si les están diciendo, tómese estatina, usted dice, tómeselo usted, porque mi colesterol es bueno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bajar los triglicéridos y tener un HDL precioso. Y eso lo vamos a hacer controlando el azúcar procesada, la refinada, la dejamos para el más nunca y comemos cosas más naturales. Por ejemplo, la fruta tiene fructosa, eso es correcto, es verdad. A la final es glucosa. El cuerpo cuando uno come, uno dice, esto es bueno porque viene de un árbol. Eso no existe. O sea, lo que tú comas, si se convierte en glucosa más rápido o más lento, dependiendo de qué tan rápido se digiere, pues simplemente es mejor o peor, obviamente. Un diabético tiene que controlar su ingesta de azúcar, de fruta, exactamente, porque hay médicos que no le dicen, mira, no, sí, tú comete tu fruta y se comen los plátanos, que para nosotros son cambures, y eso es una bomba atómica de glucosa.
En vez de decirle, come frutas de menos porcentaje de glucosa, como son los frutos rojos, por ejemplo, por poner un ejemplo, o fruta de estación, que son las mejores. Entonces, ahí tenemos un tema, pero un tema, colesterol, debería ser un tema solo para hablarlo, porque no existe un médico, no existe un médico, no existe un país donde el tema colesterol no sea un tema tan fuerte, ¿no? Es lo primero Sí. que un médico, cuando hace las analíticas, Porque a nosotros en las universidades, yo también me incluyo porque aparte hice la residencia de endocrinología, que es particular ahí donde se ve el metabolismo, y te aseguro que lo vimos completamente sesgado para hacer la modulación del colesterol, del azúcar y de los triglicéridos con drogas. De ninguna manera nos hablaron de hacer algo con la nutrición. Invito a los que no lo hayan visto el video que subí del colesterol es bueno, ¿por qué le tenemos miedo? Porque está descrito bastante para todo el mundo, una especie de lección en la cosa básica, no tan básico, en donde Japón nos dice desde la Sociedad Japonesa de Aterosclerosis que ya no le dan importancia a medir el colesterol total como parámetro de aterosclerosis, pero son los únicos. En el resto del mundo se sigue midiendo el colesterol y en forma protocolar, impensado por ningún médico, le dan una estatina así como porque sí, ¿no es cierto? Y realmente hay muchísimos efectos adversos alrededor, me viene gente con efectos adversos al respecto. Yo le saco realmente con mucho respeto, mando una nota, por supuesto, al médico tratante y le invito a dejar la estatina, pero ¿para qué? Para dar la oportunidad al paciente que él mismo module su colesterol, cosa que lo puede hacer, y lo puede hacer desde el manejo de su estrés, desde el manejo de su alimentación y desde su ejercicio. No nos olvidemos que 4 hormonas modulan el colesterol, a la cabeza la insulina, luego el cortisol, luego el glucagón y de una manera indirecta la adrenalina también. Entonces, por favor, el colesterol de verdad que es necesario. Y si lo tienes alto, lo podemos modular, no a los niveles que están pidiéndonos, de una manera completamente arbitraria los médicos, que antes, cuando yo era jovencita y tenía tu edad, de verdad que el colesterol normal en el mundo eran 240. Y no se sabe qué mano negra me lo bajó ahora a 200. Y yo vivo con 260 de colesterol, ¿me comprendes? Así que también hay una arbitrariedad al respecto, ¿está? Hay una arbitrariedad. Y hay otro tema, Maribel. Dime. Hay otro tema que son los omega. La gente piensa que todos los omegas deberían estar exacerbados y se ponen a tomar suplementos de omega. Y ojo, el omega 3 siempre va a ser bien recibido para el organismo, pero la relación lógica de esos omegas debería ser 1 y 1. Por ejemplo, en el caso del omega 3 y el omega 6. Y todo tiene omega 6. Todo tiene omega 6 y tiene justamente que ver con el tipo de grasas que estemos comiendo. Mucha gente, por ejemplo, piensa que el aceite de girasol es maravilloso, que estos aceites vegetales son maravillosos, y la realidad no es esa. Que toda la relación debería ser 1 a 1, y en países como Estados Unidos está 1 a 36. O sea, una cosa absurda, para que la gente más o menos entienda. Que tenemos un bombero tratando de apagar 36 incendios en diferentes sitios. No puede hacer. O sea, las células están rodeadas de puros omegas. Cuando nuestra relación está perfectamente equilibrada, pues la célula está sana. ¿Por qué? Porque el omega 6 inflama y el omega 3 desinflama. Si tenemos algo que inflama mucho, pues la célula está colapsada en sus paredes y los nutrientes no entran y las toxinas no salen de esa célula. Entonces es una célula vieja, envejecida, enferma, cuando se hace se duplican, cuando hay cuando empiezan a crecer otras células, ¿verdad? A partir de una, pues son células enfermas. Entonces estamos creando un organismo enfermo. Lo que tenemos que hacer es tratar de que todo tenga un equilibrio, que todo lo que nos comamos tenga un equilibrio. Omega 3, perfecto, un suplemento maravilloso, pero controlen el omega 6, que es lo que tenemos que bajar mucho, 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 porque estamos muy
estamos colapsando, el cuerpo está colapsando, está diciendo ya basta. Tenemos un terreno proinflamatorio. Nosotros los médicos en ortomolecular decimos un terreno proinflamatorio que al caer una noxa, que puede ser el COVID o cualquier otra, explota porque hay un terreno para que se incendie. Es un poco para dibujarlo, ¿sabes? Y una cosita, volviendo a la grasa saturada. Yo por lo menos conozco de la mejor, más pura, vamos a decir así, el aceite de coco. ¿Qué me dices tú del aceite de coco? Doctora, lo que pasa es que, por cierto. Sí, pero es que el aceite de coco tiene su tema. El aceite de coco es maravilloso. Si nos vamos a la extracción más pura, que es el MCT, es increíble. Y el MCT tiene muchas variedades tiene muchas variedades de MCT, ¿no? Está el C8, está el C10, está el C12, y todos tienen una función antifúngica, antiinflamatoria, etcétera. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hay una doctora de Harvard que puso este tema candente en algún momento porque dijo que el aceite de coco era malo. En algún momento necesitaban que ese alboroto se diera, ¿no? Del aceite de coco. Ella no estaba equivocada en cierta parte, pero ella no terminó de dar la información que se tenía que haber dado. El aceite de coco, cuando, por ejemplo, tú lo calientas en una sartén para freír, el aceite de coco se oxida de tal manera que es súper tóxico para el hígado. Súper tóxico para el hígado. El aceite de coco es maravilloso. Para hornear a cierta temperatura es maravilloso, pero en puro es mucho más maravilloso. Y no en exceso. Como todo. Como todo. Como todo, obviamente que va a tener sus lindas calorías y todo lo que sea para una persona adelgazar, lo tenemos también en cuenta. Bien, sí. Y hablando un poquito antes de que faltan 15 minutos, Maribel, que hemos interrumpido, ¿qué me dirías de la genética, la nutrigenómica? ¿Qué me dirías de eso? Porque sé que de eso vos te estás tratando de especializar y estás trabajando en eso. Sí, que es maravillosa, que es algo que nunca los médicos y los nutricionistas debieron haber dejado a un lado, porque nosotros tenemos un libro en nuestro cuerpo. Nuestra genética habla, nuestra genética dice qué nos sirve, qué no nos sirve, qué nos cae bien, qué no nos cae bien, qué alimentos son amigos y qué alimentos no lo son. Y el tipo de sangre dictamina si vamos más de lo carnívoro a lo vegetariano, de lo carnívoro puro. No todas las personas, y no es que el tipo de alimentación sea bueno o sea malo. Todos los tipos de alimentación tienen un espacio dentro de nuestras vidas, de nuestro día. Hoy de repente me provocó comer pura carne y nuestro cuerpo nos está pidiendo aminoácidos. Nuestro cuerpo de repente necesita esa carga de aminoácidos que de repente no cubrió en los días anteriores. O simplemente hoy me quiero comer una palangana así gigante, un bol gigante de vegetales y de ensalada. Bueno, alguna necesidad había allí. Sin embargo, la gente que hace alimentación keto, por ejemplo, mi vecina se puso espectacular, eso está bello, se puso delgadísima, eso está, pero que se quiere comer el mundo, va para el gimnasio, va a hacer yoga, se meten en Kimbox, o sea, yo necesito hacer keto, y resulta que se meten en keto y les va terrible. No. Porque nosotros tenemos una genética que muchas veces las carnes, y el exceso de carne y el exceso de grasas no nos favorecen. Y hace el efecto contrario, nos hincha, nos engorda, no tenemos las suficientes enzimas como para digerir las grasas como la tenía tu vecina posiblemente, ¿ok? Entonces hay diferentes tipos de alimentación para todos los seres humanos, no podemos seguir una misma regla. Lamentablemente Google es maravilloso en muchas cosas, pero en otras cosas, igual que las redes sociales, no nos funciona tanto y empezamos a dañar la tiroides, porque empezamos a hacer alimentaciones hipocalóricas y nos vamos a una vegana porque está de moda la vegana y resulta que, bueno, ya perdiste tu menstruación y ya hace 100.000 años que no la ves. Bueno, obviamente tus hormonas están controladas por las grasas y si tú no comes grasa y no comes proteína animal, pues tus hormonas se van a volver locas y van a hacer... ¿Por qué no te viene la regla? Tu cuerpo te está diciendo que hay algo malo allí. O sea, todas esas cosas que pasan son síntomas para que tú lo entiendas, para que tú lo veas. O sea, el cuerpo no te puede hablar, esa es la forma de hablar de él,
¿ok? Entonces, todas estas alimentaciones, todas las personas deberían tener una alimentación particular, propia, la que te va bien a ti. Escuchar nuestro cuerpo, que es tan sabio, es tan sabio. Cuando hay mamás, que a mí me desesperan, esas mamás que obligan a esos niñitos a comer, tienes que comerte el calabacín y se lo ponen y digo, pero yo lo que quiero es comer carne, ponme carne no, te tienes que comer el calabacín y lo verde, porque lo verde es salud y es bueno. Y resulta que ese muchachito tiene el tipo de sangre que es muy más carnívoro que nada y que los vegetales lo inflaman, le da gases, le da náuseas, porque bueno, porque tiene una microbiota destruida, porque eso no era lo que le correspondía a él, comer, no. Y hay que escuchar un poquito, sobre todo a los niñitos que no saben qué le pasa. Pero siempre estamos hablando dentro de la nutrición evolutiva. Estamos sacando de ese igual, en ese paradigma personalizado, los cereales, las legumbres, los azúcares, ¿verdad? Eso lo estamos sacando igual, ¿ok? Pero dentro de lo que sería low carb, no sé si llaman low carb, pero entre lo que es comer vegetales verdes, huevos, carne, pescado, pollos y frutas, estamos en los ingredientes correctos. Hay gente que genéticamente tolerará en uno de estos ingredientes en mayor medida y genéticamente en otros. Y esto se ha relacionado con los grupos sanguíneos. Pero puedes hacer un estudio mucho más avanzado además de los grupos sanguíneos. Obviamente. Ahora, hay cosas que nunca ningún ser humano debería comer porque no tenemos enzimas para ser digeridas y para hacer el gluten, por ejemplo, esa proteína desgraciada que no debió haber estado en nuestros platos nunca, pero que existe y que tiene tantos adeptos, ¿no? La gente ama un pan con una miga espectacular, de esas que parecen un chicle y todo eso, pero no tienen ni idea de cómo permea el intestino el gluten. Es una proteína que no se puede digerir. Cuando algo que comemos, nuestra saliva genera un poco de enzimas que hace que ese alimento se parta en miles y miles de pedazos para que los nutrientes pasen a través de estas paredes celulares al torrente sanguíneo y eso todo vaya distribuido, los aminoácidos para acá, las proteínas para allá, los micronutrientes para este lado y todo esté en su perfecto equilibrio. ¿Qué pasa cuando comemos gluten, por ejemplo? No podemos digerir y volver eso que debería estar en pedacitos chiquiticos para que permee por esas paredes, y entonces son más grandes y ellos van a tratar de pasar entre una célula y otra y van a abrir esos boquetes en nuestro intestino y por eso se llama intestino permeable. Pero pasa algo peor todavía, que son los nutrientes geniales, pasan por ahí directo vía satélite y hacen su trabajo y es maravilloso, pero también las toxinas pasan directo al torrente sanguíneo y empieza ese sistema inmunológico a volverse loco para tratar de atacar eso que él no reconoce y entonces en vez del sistema inmunológico estar atacando algo como el COVID que entró dentro de tu cuerpo, bueno, él está tratando de digerir ese bendito gluten que tú te comiste y por eso, y estoy hablando del gluten, pero es el gluten, es la Coca-Cola, es el dulce, el azúcar que te metiste, es un todo, que ese sistema inmunológico está pero destruido, esa microbiota está destruida, o sea, todo lo que metemos por aquí, no nos damos cuenta todos los efectos que puede tener a nivel de nuestro organismo, ¿no? Y hay enfermedades psicológicas que ya están asociadas con el intestino permeable. Sin hablar de la diabetes tipo 3, que es el Alzheimer y la demencia senil, que ese es otro tema espectacular, pero muy triste, ¿no? Desquitamos las grasas a la gente. Y llegamos ancianos sin grasa aquí, que el 70% de nuestro cerebro es grasa, pero bueno, nada, lo dejamos sin grasa, caramelizamos las neuronas, ya no hay nada eléctrico allí que haga así chispita, y ya nos olvidamos hasta de cómo nos llamamos. Entonces, tenemos que ver qué comemos, es que no leemos ni las etiquetas, y hay 400 E750, E1420, E165, y hay cosas ahí que ni siquiera sabemos que hay ahí, son cancerígenos para hacer productos de cosmética, para hacer plástico, etcétera, y nada.
no nos Invitamos importa. entonces a comprar cosas sin etiquetas, sin estar empaquetados, es lo mejor. Ahora te Así. voy a preguntar, porque a mí también me lo preguntan, dentro de lo no empaquetado, ¿qué pasa con los embutidos? Que ustedes allá tienen buenos embutidos. El Sí. jamón, no, el jamón crudo alimentado a bellotas, que es famoso, ¿no? En España. ¿Qué podemos Sí. orientar con respecto a esta área? Que quieras o no, estamos hablando de carnes, pero hay que ser cuidadoso. Aquí en España hay un tema, que aquí no se ve nada que no tenga, o sea, si hay algo que no tenga pan, o tenga harina, o tenga garbanzo, o tenga legumbre, no es comida, no está bien. De hecho, aquí la especialización de nutrición y dietética que yo hice fue aquí en España. Y el libro, una de las cosas que yo de hecho le tomaba foto y lo ponía en las historias para que la gente viera hasta dónde podía llegar una locura como esa. Y decía que las proteínas y las grasas no eran 100% buenas porque no tenían carbohidratos. Y yo decía, yo no lo puedo creer, yo no puedo creer esto. Entonces, ¿qué nos encontramos en supermercados? Que hay albóndigas ya hechas para que la gente las compre, pero tiene pan. Y tiene maltodextrina, y tiene dextrosa, y tiene cualquier cantidad de laboratorios y 50 todos los habidos y por haber, ¿no? Y azúcar. Azúcar más maltodextrina y todas estas cosas que son azúcares de laboratorio, ¿no? Entonces yo digo, por favor, cuando me preguntan, mira, pero esto está bien, o sea, me encantaría decirte que sí, porque es más económico, pero lamentablemente es veneno puro y duro, o sea, pero es porquería y media. Eso es lo que hay. Ah, bueno, te encuentras unos cerdos alimentados como de pasto también, alimentándose con bellotas, etcétera. Oye, sí, te va a costar más caro, pero no te va a costar la salud. Entonces, a la final vamos a ver que sale más costoso, ¿no? Exactamente, por eso digo que está bueno con respecto de las carnes, pero con mucho cuidado de los adictivos y adictivos que le ponemos. Y para ir Sí. cerrando, Maribel, me gustaría, aparte de que digas, bueno, cómo trabajas tú, cómo, digamos, abarcas tu consulta con tu paciente, cómo lo guías, ¿qué haces tú? ¿Cómo son tus hábitos? ¿No te gustaría podernos decir dentro del Sí, ayuno, dentro de la alimentación, dentro del sí. sueño? Sí, yo comparto, es que a mí me encanta porque si yo puedo servir de ejemplo para que alguien lo imite, pues está genial. De hecho, vamos a tener un grupo privado porque yo me voy a poner como carne de cañón para que vea que una persona que ha tenido una operación de un nódulo de tiroides, que soy hipotiroidea, que estoy en premenopausia, que la perimenopausia, nadie, eso es algo que necesitamos hablar, ¿no? Pero entonces en mi Instagram, yo la quiero invitar para que hablemos de la perimenopausia, no como la menopausia Con como mucho tal, sino gusto. la perimenopausia que no es hablada en ningún lado y tiene tanta locura dentro que la El gente... climaterio. Tú quieres hablar Sí, del climaterio, que pueden ser yo quiero 5 años hablar de la vida, ¿eh? yo quiero hablar del climaterio, yo quiero hablar de la perimenopausia total y absoluta. Y después quiero hablar de la tiroides. Eso es otro tema, pero en otro live. O sea, un tema, un live y un live. Porque es importantísimo. Hay mucha gente, ahorita hay una epidemia de hipotiroidismo. Es increíble, pero es que están haciendo desastres por el ayuno. Entonces vamos a hablar de eso justamente, de lo mío, un poquitito así como rapidito. Yo siempre ayuno, por lo menos 14 horas, pero no cuando me va a venir ni cuando tengo la menstruación. ¿Ok? Porque tenemos que tener una testosterona un poquito más elevada y cuando hacemos ayuno baja mucho. Y nosotros necesitamos darle eso que el cuerpo necesita, porque tenemos que acordarnos las mujeres que cuando nosotros nos viene la menstruación, el cuerpo se pone en estado de emergencia para un embarazo. O sea, nuestro cuerpo todos los meses se prepara para un embarazo. Y eso trae químicamente y orgánicamente muchos cambios y mucha corredera allá adentro. Entonces, si nosotros volvemos locas a las hormonas, wow, no, o sea, ya ahí sí es verdad que todo se va a empezar a dañar, todo se va a empezar a volver un absurdo. Entonces, yo no ayuno cuando tengo, cuando me va a venir 2 o 3 días antes y cuando la tengo, esos 2 o 3 días complicados, donde tenemos que tener esa testosterona, la progesterona, perdón, dije testosterona, la progesterona arriba. Entonces, pero Maribel, ¿a qué te refieres con ese ayuno que no haces esos días? ¿Qué sería ese ayuno? Por eso, cuando por ejemplo, me va a venir la menstruación o la tengo, desayuno, me tomo un cafecito, ya no estoy tomando casi café,
porque esto es algo impresionante. Cuando estaba hablando de esas sensibilidades alimenticias, a mí me estaba dando un picor en la piel, me estaba hinchando los ojos, estaba notando cosas muy extrañas con la misma alimentación, que a pesar de que yo no como igual siempre, como muy diferente, pero como muy limpio, estaba notando cosas extrañas, ¿no? Entonces dije, me voy a hacer una prueba de sensibilidad alimenticia de las cosas que como normalmente todos los días. Y para mi sorpresa, me salió sensibilidad al café. Y es algo muy común, pero que a mí particularmente cuando me lo tomaba no pasaba absolutamente nada. No, o sea, al tomarlo ni después, pero la tenía. O sea, tengo esa sensibilidad al café. Entonces no estoy tomando café, estoy tomando achicoria, que también trajo a mi vida una cosa bellísima y espectacular, que es que voy al baño, pero de una manera impresionante, porque la achicoria ayuda a ir al baño. Entonces, obviamente no huele a café, pero tiene ese saborcito sabrosito, así amarguito del cafecito, y me lo tomo. Pero esos cambios, esas cosas que generalmente el ser humano no hace, y dice, o sea, siente normal que tengas migraña, que te duele la cabeza, que tengas hinchazón, que tengas gases, y forma parte de tu día a día. Ah, hoy tengo migraña, hoy tengo gases. Y tenemos que ver un poquito más allá. No es normal sentirse mal. Si tú te sientes mal, así sea hoy esto, mañana esto, es porque tu cuerpo te está diciendo, mira, hay algo que está pasando allí que no está bien. Y yo, como trabajo en esto y sé un poco más de lo que de repente como una persona normal no sabe, pues simplemente para eso estamos aquí, para decirle, si te pasa eso, posiblemente tengas algún alimento con una sensibilidad muy alta que te está fastidiando y necesitas ir a un médico como la doctora para que te haga tus análisis y ver qué carrizo es lo que te está pasando, porque no tienes por qué vivir así. Uno necesita sentirse pleno y bien. Entonces, bueno, el cafecito ya no lo tomo, pero me lo tomo, mi cafecito con leche de almendra, con la chicoria. Y después hago ejercicio, me voy a hacer pádel con mi esposo, o tenis, o hago yoga. Como estoy en esta perimenopausia, necesito bajar el cortisol en este proceso de este climaterio loco, pues el cortisol se dispara con cualquier cosa, con una rabia, con una sorpresa, con una alegría, con lo que sea. Entonces yo camino descalcita por el jardín, abrazo mi árbol, si tengo que llorar lloro, que no es difícil en este momento, lloro por todo. Sí, escucho música que me tranquiliza, que yo sé que me tranquiliza, y después desayuno, generalmente siempre me como un medio aguacate, porque mi potasio con ese aguacate siempre está maravilloso, medio aguacatito, me como alguna proteína. En este momento, como estoy en estado de emergencia y el cuerpo dice, hay que acumular grasita por si acaso, entonces ese exceso de grasa no me va a funcionar muy bien. Entonces, pues, estoy bajando la grasita y como un poquito más magro. Entonces, de repente no como tocineta, sino 1 o 2 veces a la semana. Me como mis aceitunitas, me encantan las aceitunas, además son una grasa maravillosa, mi aceitito de oliva por encima de los huevitos revueltos, poché, en omelette, en lo que quiera. A veces le pongo vegetales, otras veces simplemente me gusta comer los plain, no sé qué. Varío muchísimo, eso sí, varío muchísimo. En algún momento me hago mi pancito puede ser, sí, de masa madre, por supuesto, de masa madre cetogénica, o simplemente lo hago con levadura nutricional, que es espectacular, sabe a queso, con un huevito, 2 cucharaditas de harina de almendra, lo meto en el horno rapidito y hago 2 rebanaditas y me lo como con eso. O sea, no siempre como igual, no siempre como de cada cosa muchísimo, nada. Y yo siempre se las pongo, a veces le pongo, mira, estoy comiendo esto, para que la gente vea más o menos, que no contamos calorías, no contamos calorías, yo cuento nutrientes, densidad nutricional, yo busco en mis platos densidad nutricional, que hay un equilibrio entre los 3 macros. Algunas veces hay un macro mucho más que el otro, pero esas son mis pirámides alimenticias diarias. Yo no tengo una pirámide alimenticia que marca mi vida. Esas cosas que siempre tenemos que ponerle nombre y tenemos que pautar y todo tiene que tener una imagen y una cosa. No, eso no existe. Nosotros los seres humanos no funcionamos así. Pero bueno, así no lo dentro de tus ingredientes, ¿dónde pones la fruta? La fruta, yo soy carnívora.
Mi genética es total y absolutamente carnívora. Una vez porque yo tuve un tema muy fuerte de intestino, o sea, yo lo he contado muchísimas veces, pero no le voy a hacer el cuento largo, tuve un tema muy fuerte, mi abuelo murió de un estrangulamiento intestinal, mis dos abuelas tuvieron cáncer de intestino, una de estómago y otra de intestino, y yo tengo un tema genético allí que tenía que cuidar, pero a mí nadie me dijo, quita el gluten, porque eso se reservaba para los celíacos, y resulta que no necesitamos ser celíacos, todos tenemos intolerancia al gluten, porque no los digerimos, porque simplemente en nuestro cuerpo no está a hacerlo. La avena, yo no voy a hablar aquí de la avena porque me van a caer encima, pero la avena tiene gluten, la avenina, que es otra proteína exacta y actúa exactamente igual que el gluten. Entonces, y además que eso se utilizaba para engordar el ganado. ¿Y quién le dijo a la gente que eso adelgazaba, no? Entonces, bueno. No, sube el azúcar rápidamente. Los porque diabéticos, lo primero, le sube rapidísimo la glucemia. Sí, sí. Ah, total. Entonces la fruta sí juega un papel importante en el sentido de que, por ejemplo, si yo me hago unas pancakes de harina de coco o de lo que sea, o de masa madre y con almendra, qué sé yo, X, yo hago mi mermelada de frutos rojos. Siempre tengo mermelada de frutos rojos sin azúcar, cero azúcar, sino dejo que la fruta merme, porque la fruta de por sí, cuando se calienta y se va mermando, va sacando sus propios azúcares. Entonces no necesita ni siquiera edulcorante, muchos de ellos, porque hay fruta muy dulce. Absolutamente. Vienen frutas muy dulces. Para mí ese es Sí. el mejor endulzante. Sí. Una mermelada de concentrado de fruta y punto. Sí. Por eso te decía que los edulcorantes no me cierran. Sí. No me cierran. Lo que pasa, ahorita hay una investigación y le voy a mandar un link espectacular de la lulosa. Aquí en España, aquí en Europa la tienen prohibida, porque yo sé que hay un tema de competencia y de comercial que la prohíbe. Pero inclusive el doctor fue el doctor Perlmutter. David Perlmutter puso un post de esto y me quedé loca de las virtudes de la lulosa. Y no tiene impacto sobre la insulina y no tiene calorías. Entonces me pareció que es una súper opción. La estoy probando, estoy midiéndome con el quitomoyo a ver si realmente tengo sensibilidad a la lulosa, ¿no? Y ahora todo me lo mido con el quitomoyo a ver si me sirve o no me funciona, que es una herramienta muy buena también. Y gracias a Dios, no, perfecta, súper bien. Y como endulza tanto, mucho más que otros, entonces la cantidad es mínima y eso es maravilloso, porque no tiene que poner mucho edulcorante para endulzar. La sensibilidad a nivel intestinal es horrorosa. Puede dar diarrea, puede dar molestias. ¿Cómo te impactan tus bacterias? En primer término, ¿cómo impactan tus bacterias? Y cómo tus papilas gustativas se dejan o no de adaptar al dulzor. Son dos temitas que hay que agregarle a cualquier edulcorante, aunque sea re bueno, que yo sé que este es natural, no es sintético, es algo que sale de la naturaleza. Viene de la fruta, viene de la fruta. Sí. Y entonces está genial, está muy bueno, o sea, de verdad que el artículo original está en inglés, pero no, maravilloso. No hay problema. Pero bueno, si lo puedes matar, no, ningún problema. Escúchame, bueno, ya se nos está terminando, te cuento que nos pasamos la hora con las interrupciones. Pero el ayuno, sí, rapidísimo, pero da para muchísimo más. Pero Maribel, ¿y el ayuno a cuánto lo prolongas? En tus días. Yo puedo hacer ayunos, si tengo algún tema de salud, pues hago unos ayunos un poco más grandes, porque así como dijo usted al principio, que el ayuno ayuda a resetear nuestro cuerpo, las células se resetean si no le echamos absolutamente nada. Yo digo que es como un edificio de oficinas, ¿no? Un edificio de oficinas que en horario de oficina se llena de pura porquería, ¿no? De la gente trabajando, papeles en el piso, polvo, los baños sucios, donde está la impresora, todos los papeles regados, y que cuando ya no es hora de oficina, pues entra a limpiar estas personas maravillosas de servicio y entonces empiezan a limpiar y a recoger y a ordenar. Bueno, esa persona de limpieza es el ayuno. Empieza a limpiar, se empieza a resetear todo a nivel celular, empieza a botar toxinas, salen para afuera, entran sus nutrientes y todo eso se ayuda. La hormona de crecimiento se exacerba a nivel, cuando se ayuna de una manera espectacular. Entonces, todo eso
pues lo logramos con el ayuno. Y si tenemos un tema de salud, sobre todo a nivel intestinal, si tenemos diarrea, etcétera, pues un ayuno un poquito más prolongado nos ayuda. En vez de echarle comida para tener algo ahí fastidiándolo y ocupándose ese intestinito de hacer esa digestión, pues simplemente lo dejamos que él mismo se resetee y se cure. Porque tenemos esa capacidad de curarnos, pero no la utilizamos. No la utilizamos. Pero por eso venimos caminando nosotros, sí, invitando a estas interrupciones, y que no es necesario muchas veces comer más de 2 veces por día. Luego personalizamos, ¿eh? Sí. Luego personalizamos. Maribel, sí, te digo la verdad, fue un gusto charlar contigo. Nos tenemos que ir despidiendo porque además de que se me pasó la hora, voy a tener que seguir atendiendo. Estoy en consulta en este momento y nos estamos entonces conectando nuevamente, yo con todo gusto, para hablar de los temas, sobre todo endocrinológicos que quieras, porque bueno, soy endocrinóloga, además de haber hecho ortomolecular, y tenemos todo este plan para poder cambiar el paradigma. Sos una gran luchadora, así que invito a que sigas con tu carrera de luchadora, ¿dale? Gracias, mi doctora bella. En Instagram y vean las recetas que tiene, que son maravillosas. Me despido. Gracias. Y nos volvemos a encontrar. ¿Sí, Maribel? Gracias por la invitación, gracias, y gracias a los que estuvieron presentes, gracias por estar allí. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, saludos grandes a España. Hasta luego. Seguro que sí. Gracias.